Te damos gracias, oh Señor, por tus bendiciones. Hoy estamos aquí en tu casa de adoración y te pedimos, oh Padre, que nos bendiga con toda clase de bendición espiritual. Nos ponemos en tus manos para que tú cumplas tu voluntad de nosotros y haga de nosotros una obra de arte. Bendice a cada hermano que está aquí con nosotros y bendice a aquellos que también nos acompañan a través de Facebook Live, y que el mensaje de Dios pueda llegar a los corazones de cada uno que escuche tu palabra. Bendícenos, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes en este sábado, Día del Señor, y que la bendición de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. También le agradecemos a los hermanos y amigos que nos acompañan a través de Facebook Live. Le agradecemos a esos hermanos que están en diferentes lugares, que nos acompañan desde, algunas veces nos acompañan de Europa, también de Florida, de República Dominicana, de Nicaragua, aquí también en California, en otros lugares, en México también nos acompañan algunos hermanos. Deseamos que esa bendición del Señor llegue a cada uno de aquellos que nos ven también por este medio. Gracias al Señor porque nos han acompañado en esta mañana. Y quisiéramos muy buenos días de nuevo, hermanos. Les invito a que abran su Biblia en el libro de San Juan, capítulo 5, los versículos 24 y 25. Mi tema hoy va a estar centrado en esa sección de los versículos 19 al 30. Ese va a ser el estudio de esta mañana. Y quiero leer los versículos 24 y 25, donde dice la palabra del Señor: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Oremos. Te damos gracias, oh Señor, porque estamos aquí en tu casa para adorarte. Hemos venido, Señor, no solamente para que tú escuches nuestra voz, sino hemos venido para escuchar tu voz, para oír la voz que da vida eterna, esa voz que transforma vida, esa voz que cambia nuestras mentes, nos hace nueva criatura, esa voz que creó los mundos y que crea todo cuanto existe en este universo. Oh Señor soberano, te obedecemos y te seguimos porque te respetamos y te damos honor a tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Mi tema de esta mañana, o lo que vamos a estudiar hoy, le he puesto como título: el justo oye, cree y vive. Y déjeme decirle que después de escuchar las palabras de Jesús, les aseguro que el justo oye y cree en Dios como su rey y le obedece por su palabra. Además, le aseguro que el justo oye y vive por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, porque está arraigado en el dador de la vida. Antes de entrar a leer esos versículos que le mencioné de Juan, quiero que presten atención a algunos detalles que Juan escribe en su libro y que es muy característico de la literatura, tanto que escribe Juan en sus libros como en Daniel y en los Salmos aparece este estilo y esta manera estructural en las Escrituras. Si usted lee estos versículos rápidamente, sin detenerse, perdería muchas cosas que hay allí ocultas.
por la forma como fue escrita. Juan y el profeta Daniel utilizan un recurso literario muy común en la literatura hebrea y ese recurso se llama el quiasmo. El quiasmo es una figura retórica basada en la repetición y se usa especialmente en un público en el que la mayoría de las personas no sabe leer. Había que usar palabras que rimaran y que en el lenguaje propio de su cultura una palabra rima con la otra y lo parecido hace que la persona recuerde el sentido y las palabras. Por eso usan palabras con sonido semejante. Se trata de un paralelismo cruzado, es decir, de la repetición de una estructura sintáctica con la particularidad de que en el caso del quiasmo, los elementos que se repiten aparecen primero en un orden, A, B, y luego en el orden contrario invertido, BA, o 1, 2, 3, 4, y después 4, 3, 2, 1. Es decir, nosotros los occidentales pensamos de manera lineal, 1, 2, 3, 4, pero los orientales tienen mente de reflejo o de espejo, 4, 3, 2, 1. Un ejemplo que podemos ver de esto lo vamos a ver en Isaías 53, 9, pero antes de leer eso quiero dar otras explicaciones. Este es un quiasmo muy interesante que nos va a ayudar a entender un poquito lo que estoy diciendo. Ahora, para que se produzca un quiasmo, es necesario que la estructura literaria se invierta al derecho y al revés. Pues primero encontramos la estructura del paralelismo, primero sustantivo, adjetivo, y después adjetivo, sustantivo. O, como decía ahorita, 1, 2 y después 2, 1. Por ejemplo, en Isaías 53, 9, leemos: se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Si usted nota la disposición, por ejemplo, aquí, del versículo, las partes que deberían concordar en el quiasmo sería el A1, lo voy a llamar A1, después A2, B1, B2, y las partes que corresponden se van a mezclar. ¿Me explico? Entonces, el A1, se dispuso con los impíos su sepultura. El A2 sería, ni hubo engaño en su boca. El B1, más con los ricos fue en su muerte. El B2, aunque nunca hizo maldad. ¿Notan cómo se invierte? Como si fuera una X. Entonces, si unimos eso, entonces se dispuso con los impíos su sepultura, ni hubo engaño en su boca, ya lo dijimos. Otra cosa que pasó en este quiasmo, dice ella de manera extraña, es que, si usted nota, Jesús murió con los impíos. No, la sepultura no fue con los ricos, sino con los, se dispuso su muerte con los impíos y su sepultura con los ricos. En cambio, usted nota que en el texto dice que con los impíos fue la sepultura. Y lo que pasó, según el evento, ¿qué pasó? Su sepultura fue con los ricos. Es decir, que usted puede ver cómo más o menos se va cambiando las cosas. Ahora, si lo leemos tal como está, sin hacerle cambio a lo que está allí, entonces deberíamos interpretarlo de la siguiente manera. Si decimos, se dispuso con los impíos su sepultura, entonces se interpretaría por el contexto de que él nunca hizo maldad. Y la maldad que poseía fue la que el juicio se le concedió, porque dice que se le concedió morir con los impíos, se dispuso. Es decir, él no fue el que tomó la decisión, sino que a él lo condenaron. Están diciendo que él era inocente. Se le dispuso, se le juzgó como malo, como reo de muerte en nuestro lugar, porque murió como el rey de los judíos. Esa fue la sentencia que se le dio, por sedición o rebelión al imperio romano. El siervo piadoso fue muerto como pecador, no como santo. Habiendo entregado su vida en favor de los transgresores, murió con ellos. Ahora bien, si decimos que Jesús en su muerte fue con los ricos, porque no había engaño en su boca, entonces estaríamos diciendo que Cristo en la tumba de un rico lo sepultó. Pero también, si nos notamos el aspecto de rico, podemos afirmar que Jesús era del linaje de un rey, donde había posesiones. Jesús era descendiente de un rey. Por eso en su sentencia decía que era el rey de los judíos, cuando lo juzgaron. No así, en la muerte lo masacraron a latigazos y lo torturaron hasta el cansancio y el agotamiento.
Es decir, que al derecho y al revés hay un mensaje impresionante en ese versículo. Si usted lo fuera a analizar en las estructuras que estoy comparando. Ahora, si usted se detiene en Juan 5 y no mira lo que estoy diciendo, puede perder muchas cosas. Esta sección está escrita para memorizarla, para personas que no recibieron mucha instrucción. Por eso Jesús utiliza esa metodología. Daniel la utilizó. Juan en el Apocalipsis la usó mucho. El Apocalipsis está lleno de esas estructuras, porque consiste en la repetición, en la memorización, en el reaprendizaje. Al analizar la forma como está escrito estructuralmente en Juan 5, veremos estos detalles y los mensajes ocultos que hay allí y que hoy vamos a desempolvar. Pero antes de ir ahí, hay que notar también que el quiasmo usa muchas veces frases iguales, de manera cruzada y con simetría, que tiene rima. Muchas veces esa rima, como es una rima de traducción, es decir, cuando lo traducen de un idioma original a otro idioma se pierde la rima. Y cuando se traduce del hebreo o del griego al español, usted cuando lo lee no ve la semejanza o lo parecido. Entonces, pero esa repetición refuerza una idea, ya que la repetición causa sorpresa y lleva a reflexionar sobre lo dicho. O por ejemplo, cuando hay un quiasmo retruécano, por ejemplo, no son todo lo que están, ni están todo lo que son. Es muy difícil que usted se le olvide eso, porque hay una repetición de ideas. Y si usted encuentra una serie de frases que son parecidas, es fácil de recordarlas, de memorizarlas. Por ejemplo, en el caso de Sansón, en Jueces 2.14, él puso un enigma. En el versículo 20.14 él dice, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y la interpretación, que está en el versículo 18, ¿qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león? Si usted nota, por ejemplo, el A1 sería el devorador salió comida y el A2, ¿qué cosa más fuerte que el león? Y si usted compara el B1 del fuerte salió dulzura, ¿qué cosa más dulce que la miel? Está invertido en la comparación del quiasmo que tiene aquí Sansón. Después de esto, vamos ahora a analizar lo que dice Juan 5, vamos al versículo 19. Les invitamos. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, todo lo que el Padre hace, también hace el Hijo igualmente. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Ahora, todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Ahora, ¿cuál es la lección para nosotros? Siguiendo el ejemplo que Jesús nos ha dado como nuestro sustituto, Mesías y ejemplo. Nada de lo que nosotros hagamos por nuestro propio esfuerzo nos va a salvar. Porque Jesús tampoco lo hizo y nada hizo por sí mismo. Lo hizo como dependencia de Dios. Él no podía usar su divinidad cuando estuvo aquí en la tierra. Estaba representando a la raza humana. Y esa es la manera que usted debe imitar, la forma como Jesús lo hacía. Él dependía del Padre. Nosotros debemos imitar la forma como Jesús lo hacía. No se haga mi voluntad de Jesús, la voluntad humana de Él, sino la voluntad tuya, la voluntad de Dios, del Espíritu Santo. Es decir, de la del Padre. Y nosotros debemos hacer ¿qué? Lo mismo. Ahora, en ese versículo, este es un paralelismo de correspondencia, sintáctico, de sentido. Lo que dice una parte lo repite la otra con el mismo significado, aunque aquí se intercambian los personajes o sustantivos en la correspondencia de igualdad, en la que una parte es imprescindible para la otra. Él no puede estar sin el Padre. Dice allí, el Padre no puede estar sin Jesús en la correspondencia. Nuestro resumen de la sección del quiasmo, y le voy a llamar A1, el versículo 19, sería, el Hijo hace lo que el Padre hace. No puede hacer nada sin Él. Ahora, la aplicación para ti y para mí sería, como ser humano, no puedo salvarme o guardar los mandamientos de Dios y no puedo hacer nada por mí mismo para salvarme.
Esa es la aplicación que usted debe hacer de este versículo. Porque usted no puede tener vida ni puede librarse de la muerte por sí mismo. Solo el Padre y el Hijo tienen vida y crean vida. En esta parte se cumple el adagio, tal el Padre, tal el Hijo. Ahora, ¿qué debe hacer usted como padre? Padres, imiten a Dios a través del Padre de Jesucristo. Y tendrán un ungido de Cristo en su casa. Es decir, un cristiano en el cual no hay engaño. Porque hace lo que Dios dice. Y Jesucristo, porque Él hace lo que Jesucristo dice, le da vida. Impresionante, ¿verdad? Ahora vamos a los versículos 20 y 21. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que ésta le mostrará. De modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Es decir que por el amor del Padre a su Hijo, Jesús el Mesías, Él enseña todas las cosas que Él hace y crea en el universo por amor a su Hijo. Todo cuanto el Padre hace lo hace por amor a su Hijo. Creó el universo y todo lo que contiene y nos creó a nosotros y todas las cosas que hace y lo hace por amor a su Hijo. Todo lo que Dios hace lo hace por amor a su Hijo y todo lo que hace por nosotros lo hace también por amor a su Hijo, el Mesías. ¿Qué le parece? Entonces el Mesías es muy importante. Lo hace por amor, de modo que nosotros nos maravillemos en el Padre y en el Hijo y le adoremos en respeto y reverencia como el Rey soberano del universo, el dueño de nuestras vidas. Cuando usted reconoce a Dios como su dueño, como su amo, cuando usted entrega su voluntad, usted no desobedecería a un rey. Porque usted sabe que cuando Nabucodonosor le desobedecían una orden que hacía el rey, cortaba cabeza. En el caso de Dios dice que Él nos ama y hace maravilla por nosotros. Pero Él tiene un límite, tiene un tiempo de gracia. Y a Dios se le acaba la gracia también. ¿Sabían ustedes? Lo que Dios ha dicho se va a cumplir. La muestra del poder de Dios se demuestra en el poder que Él posee y comparte al darnos vida y al dar vida en el universo. Así como el Padre a lo muerto o a lo que no existe o no tiene existencia, Él le da vida a algo muerto o inexistente, Él también te puede dar vida a ti a través de su Hijo. También al Hijo, a los que quiere les da vida. Dice a los que quiere. La vida está en el Padre y en el Hijo. Y ellos dan vida a quienes Jesús quiere darle vida. Aquí hay un ligero cambio. Si te notan, solo a quienes tenga el Hijo de Dios en sus vidas, te darán la vida. A lo que Él quiere les da la vida. Eso quiere decir que solamente a ellos. Aunque la muerte de Jesús es para todo el mundo, solamente aquellos que siguen a Jesús, por donde quiera que Él va, solo que reciben la vida. Eso es lo que está diciendo el texto. Entonces, los versículos 20 y 21, el A sería porque el Padre ama al Hijo, el B sería 1, le muestra todas las cosas que Él hace, el C1 sería y mayores obras les mostrará. El C2, de modo que vosotros os maravilléis. Y el B2 les da vida. Y el A2, así también el Hijo a los que quiere da vida. Ahora, unamos todo eso. Si unimos la A con la A sería porque el Padre ama al Hijo, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y le muestra todas las cosas que Él hace y les da vida. Y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Todo lo que Dios hace en el Hijo y al mandarlo al Hijo es para que sus hijos, que somos nosotros, a través del Hijo, nos maravillemos de las obras que Dios ha hecho. Eso es lo que Dios está diciendo. Entonces, Dios lo que quiere es que nosotros nos maravillemos en su grandeza, en sus obras, en sus maravillas. Nos gocemos. Eso es lo que está diciendo el texto. Es impresionante. Dios hace todo eso para que nosotros, sus hijos, nos maravillemos por todas las obras que Él ha hecho por nosotros, para que le obedezcamos.
Y nuestro resumen de la sección del quiasmo B1, que es los versículos 20 y 21, sería: el Padre y el Hijo dan vida a los muertos. Ahora, la aplicación para ti sería: primero, estás muerto o condenado. ¿Quieres vivir? Acepta al Padre y al Hijo, porque ellos tienen vida. C1, versículos 22 y 23. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Ahora, ¿por qué el Padre a nadie juzga? El Padre a nadie juzga porque el Padre no vino aquí a morir por nosotros. El Padre no le dio todo ese derecho a Jesús para que fuera el Redentor de nosotros. El Padre no se ha hecho hombre, el Padre no vino a morir por nosotros. El juzgar aquí implica hacer justicia a los seres humanos caídos, salvarlos de la maldición del pecado y de la condenación de la muerte eterna. Ese es el único propósito por el cual Dios hace de nuevo un juicio en favor de los que honran a su Hijo, el Mesías. El juicio, en este caso que menciona el texto, es solamente para salvarnos ahí. En cambio, el Hijo, que sí se hizo hombre y dio su vida por la raza humana, muriendo la segunda muerte o muerte eterna que nos corresponde a nosotros, Él nos salva. Ahora bien, en justicia es aquel que juzga al que lo ha rechazado también. Él juzgará a quien no le acepta. Solo Él conoce todo el poder de la tentación. Solo Él ha llevado los pecados del mundo. Solo Cristo puede sustituirlo como el segundo Adán, porque Él se convirtió en uno de nosotros, pero sin pecado y sin usar su poder divino. Ahora, nuestro resumen de la sección del quiasmo C1 sería, de los versículos 22 y 23, el Padre dio al Hijo todo el juicio. Honren a Cristo como honran al Padre. ¿Y sabe cuál es la aplicación para nosotros? Estamos condenados. El juicio de salvación o perdón se consigue creyendo fielmente en Jesucristo, nuestro abogado, mediador y juez, que sentencia salvación al que le sigue y deja sin efecto como condenado a aquellos que rechazan al Hijo, y va a recibir esa persona un juicio de condenación, para nosotros un juicio de salvación. Vamos a ir a los versículos 24. El versículo 24 y 25 es el centro de este quiasmo. Va a ser el 25 el D2 y este es el D1. Versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y de una vez voy a comenzar a poner las estructuras. La A sería A1, el que oye mi palabra. B1, cree al que me envió. C, tiene vida eterna, es el centro. La C es el centro. B2, y no vendrá condenación. A2, mas ha pasado de muerte a vida. El centro del versículo es la esencia del mensaje de ese versículo. Y ahí voy. El que oye mi palabra, uniéndolas A, ha pasado de muerte a vida, tiene vida eterna, dice el C. Y cree al que me envió, no vendrá condenación, dice el C de nuevo, tiene vida eterna. El que cree en el Hijo y en el Padre, ¿qué cosa va a tener? Vida eterna. Ha pasado de muerte a vida. El que oye. Este versículo es significativo porque demuestra la estrecha relación de oír y creer. En realidad los dos actos están expresados en un participio que lo conjuga ambos en un solo artículo común, lo que implica que el oír no tiene valor a menos que usted crea en lo que Dios dice. Crea en el Señor, en su poder. Cree en el Señor que Él lo sustenta. Cree en el Señor que Él lo mantiene. Cree en el Señor que Él no lo defrauda. Crea en la promesa de que Dios cumple su palabra. Así también Jesús hace resaltar su misión al Padre, pues el mensaje del Hijo, mi palabra,
tiene el propósito de que los hombres crean en el Padre y pongan confianza en Él, porque Él ha enviado a su Hijo. Y su Hijo es la mejor representación de lo que el Padre hace por nosotros. Esta declaración es más que una promesa de vida eterna futura. Es una afirmación de que el creyente aquí y ahora puede comenzar a disfrutar vida eterna en Cristo Jesús, porque está unido espiritualmente con el Señor, cuya vida comparte, porque ya su voluntad no es la suya, sino la de Cristo que habita en usted. Y ahora ha pasado. Pasar de muerte a vida no es solo una transformación corporal que ocurrirá en la resurrección futura, de un cuerpo mortal a un cuerpo inmortal, sino que Dios te está dando la oportunidad de que tú la experimentes ahora en promesas. Esa experiencia de la transformación del nuevo nacimiento que se produce cuando usted acepta a Cristo. Su resumen de la sección del quiasmo de 1 del versículo 22 sería: de verdad, el que oye y cree en el Mesías tiene vida eterna. Y la aplicación para ti sería: el que oye obedeciendo y cree guardando y permitiendo que el poder de Dios lo transforme de un muerto espiritual a un vivo en Cristo, tiene vida eterna. ¿Crees tú eso? Si lo crees, acéptalo y vivirás. Vamos a ir al D1. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Estos dos versículos, el 24 y el 25, es el centro del mensaje de Jesús en esa estructura que él estaba comparando. Ese es el centro del mensaje. Eso es lo que él quería decir realmente. Quiere comunicarnos eso a todos sus seguidores. En este mensaje, cuando unamos todas las partes, vamos a entender plenamente qué él quiere decirnos. El A1 viene la hora. El B1, y ahora es. El B2, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. El A2, y los que oyeren vivirán. Si unimos las partes, surge algo interesante. Viene la hora, y los que le oyeren vivirán. Esta parte se está refiriendo a la resurrección futura en su segunda venida. Y ahora es, y cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Esta parte primero se refiere a aquel que ha creído por fe en el Hijo de Dios. Ha pasado de condenado por la muerte eterna espiritual a resucitado a la vida espiritual y con derecho a la vida eterna. La segunda aplicación, que es la interesante de esta, está diciendo literalmente es que, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y ahora es decir, que cuán pronto, como que el Hijo de Dios levante su voz de triunfo sobre la muerte y el pecado, los muertos que oigan la voz de Cristo, y como lo hacían cuando estaban en vida, escúchenle su voz, saldrán victoriosos de la tumba. Y esto se cumplió en las Escrituras. En Mateo 27:50 en adelante dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y dice que aquí que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron porque oyeron la voz del Hijo de Dios. Y se abrieron los sepulcros, hermanos. Si usted está muerto, levántese. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron de la tumba para escuchar al Hijo de Dios. Y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Vinieron a la santa ciudad de Dios y aparecieron a muchos. Usted tiene que creer en la voz de Dios. Amén. La voz del Señor. Nuestro resumen de la sección del quiasmo D1. Jesús está diciendo: en verdad, la voz del Hijo de Dios tiene autoridad para otorgar vida. El justo que escucha y obedece la voz del Hijo de Dios vivirá.
No hay duda, hermanos, vivirá. Amén. Y la aplicación para ti es: el justo oye, el justo cree, el justo obedece al Señor. Obedece a su Señor, el Rey del universo. El justo oye, el justo vive las buenas nuevas de Jesucristo y la obedece. No le dice a su Señor no, hace lo que el Señor dice, como hacía Abraham, como hacía Moisés y como hicieron muchos hombres de fe que creyeron en el Señor. No dudaron en el Señor ni tambalearon, creyeron en el Señor y hicieron lo que Él le dijo. El C2, versículos 26 y 27, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Jesús en este versículo habla tanto de la divinidad del Padre como de su propia divinidad. Luego procede a explicar por qué Él tiene autoridad de hacer juicio. Él explica que el Padre le dio esa autoridad como resultado de haber venido a este mundo como ser humano sin pecado y por haber triunfado sobre el pecado y la muerte. Eso le dio el derecho legítimo a ocupar la vacante que dejó a Adán de poseer el título de Hijo del Hombre o representante de toda la raza humana, el Rey de la tierra. De ahí el concepto de Rey, Mesías, sacerdote, abogado y redentor, se le aplica ahora al Mesías triunfante. Pero para tener él tenía que triunfar y Jesús lo hizo, cumplió su palabra. En Cristo hay vida original que no proviene ni deriva de otra. Sin embargo, como el Hijo encarnado que se había despojado a sí mismo, como dice Filipenses 2:7, de su ejercicio prerrogativa de divina, Cristo, hablando de su existencia en la tierra como hombre entre los hombres, podía referirse a la vida que poseía como una dádiva recibida de Dios. Tenía que vivir como también vivió Adán, dependiendo de Dios, no usando su poder divino, no usando su voluntad, sino la voluntad del poder de Dios. La divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene de la vida eterna. Y nuestro resumen de la sección del quiasmo C2, el Padre hizo al Hijo la fuente de la vida. Esa es la razón del juicio. Vuelvo y repito, el Padre hizo al Hijo la fuente de la vida. Si usted quiere tener vida, tiene que tener al Hijo. Y esa es la razón del juicio. Por eso vino a hacer juicio. Y la aplicación para ti: acepta el sustituto y te integrará la vida. Esta es la razón de hacerte justicia o juicio y darte vida. Quiero aprovechar unos 5 minutos para ver si logro concluir, porque ya el tiempo se ha pasado, los 30 minutos. Quiero aprovechar, ya me falta poquito, para explicarle realmente lo que aquí el Señor está diciendo. El B2, versículos 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz, su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y los que hicieron lo bueno no fue que ellos hicieron algo bueno por sus propios méritos para merecer la vida eterna. No confiaron en su propia fuerza, confiaron en la palabra invariable de Dios. Mas los que hicieron lo malo no confiaron en el Señor, no creyeron en su palabra, no creyeron a Dios, ni le creyeron, no confiaron en el Señor, están condenados a resurrección de condenación, porque no creyeron en el Hijo de Dios. Y Daniel dice que esa será la resurrección de la vergüenza. Daniel 12:2. Todos los seres humanos de todas las edades, desde Abel, el primer muerto, hasta el último muerto cuando Cristo venga, tendrá que ver al Señor, tanto justos como injustos. Pero el texto menciona 2 tipos de resurrecciones, 2 momentos históricos. La primera resurrección será cuando, en la segunda venida de Cristo, que es la resurrección de vida. Y la resurrección de los condenados a muerte será en el trono blanco, después del milenio. Allí será el juicio a los que no obedecieron al Señor. Y todo el mundo tendrá que reconocer que Cristo es el Señor y tendrá que ponerse de rodillas
tanto impíos como justos, y reconocerán que el Señor es el Señor. En resumen de la sección del quiasmo, B2, versículos 28 y 29, todos se levantarán de los muertos, uno para vida eterna y otro para vergüenza y perdición eterna. Aplicación para ti. El juicio de Dios ahora es para salvación. Acéptalo, porque en el juicio final del trono blanco es para destrucción del pecado, destrucción de la muerte y la eliminación definitiva de los que aman el pecado. Ese será el juicio después del milenio. Y el versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús va a cumplir todo lo que Él ha prometido que va a hacer. Esto no es un juego, hermano. Todo lo que Él habló aquí lo va a cumplir. Porque Él no actúa arbitrariamente, sino que hace la voluntad del Padre. Según oye tu testimonio, el tuyo, así te va a juzgar. Porque su juicio es justo. Y si tú confiesas al Padre y al Hijo, Él te va a confesar ante el Padre. Pero si tú no lo confiesas, no entrarás en el reino de los cielos. El resumen de la sección del quiasmo, A2, que es el último versículo. El Hijo juzga como el Padre, porque no puede hacer nada sin Él. Y la aplicación para ti de este versículo sería: el juicio viene y hay oportunidad de salvarte. No deje que el tiempo de gracia se acabe, porque cuando Cristo diga se acabó, se acabó. Ahora, uniendo todos los elementos que ya dije anteriormente, voy a unir ahora de todos los versículos que leí, el A1 con el A2, el versículo 19 con el 30. Sería: el Hijo hace lo que el Padre hace y no puede hacer nada sin Él. El que juzga como el Padre, el Hijo juzga como el Padre y no puede hacer nada sin Él. B1 y B2, versículos 22, 20 y 21 y 28 y 29. Sería: el Padre y el Hijo dan vida a los muertos. Todos se levantarán de los muertos, uno para vida eterna y otro para vergüenza y perdición eterna. C1 y C2, versículos 22 y 23, comparado con los versículos 27, 26 y 27. El Padre dio al Hijo todo el juicio. Honren a Cristo como honren al Padre. El Padre hizo al Hijo la fuente de la vida. Esa es la razón del juicio. De 2, 24 y 25. De verdad, el que oye y cree en el Mesías tiene vida eterna. En verdad, de verdad, la voz del Hijo de Dios tiene autoridad para otorgar vida. El justo que escucha y obedece la voz del Hijo de Dios vivirá. Ojalá, hermano, que a través de esta brillante estructura literaria que usted puede ver aquí en la palabra de Dios, el Señor nos está diciendo las siguientes ideas. Crea en su palabra. No dude en el Hijo. Tendrá resurrección. Ojalá que Dios te guarde en esta mañana y te bendiga, hermano mío. Gózate y obedece la voz de Dios. Porque si tú oyes la voz del soberano, tiene vida. Que Dios te bendiga. Vamos a cantar un himno. Hermanos, te damos gracias, oh Señor. Nosotros, oh Señor soberano, Rey nuestro, estamos aquí, oh Señor, para entregar nuestra voluntad, entregar nuestras impotencias. No podemos salvarnos, no podemos librarnos de la muerte, no podemos librarnos de la enfermedad, no podemos proveer o crear alimentos, ni nada en este mundo podemos hacer. Solo tú tienes el poder para crear vida. Solo tú tienes el poder para darnos salvación. Solo tú tienes el poder para recrearnos de nuevo a través de tu Mesías Jesús. Gracias, Señor, por ese amor tan grande y tan maravilloso que quiere que nos maravillemos en tus grandezas, nos maravillemos en tu poder, porque el que escucha tu voz tendrá vida
Y aún estando en la tumba, el que escuche la voz de Jesús resucitará, como la escuchó cuando estaba en vida. Señor, el justo que oye, el justo que cree y el justo que vive por fe en ti, tú has dicho que vivirá. Yo creo en esa promesa. Quiero oír tu voz, Señor, y quiero salir de aquí lleno de esa voz poderosa que transforme mi vida y transforme la vida de cada uno de los hermanos que están aquí. Bendice, Señor, también a aquellos hermanos extendidos que nos ven a través de Facebook Live, y que a ellos también le llegue el poder de Dios para cambiar sus vidas y entregarse a Jesús. Todo esto no lo pedimos porque hay mérito para salvación en nosotros, sino porque lo que tú has puesto de Jesús en nosotros es lo que crea el poder de vida en nosotros. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.